Una cuenca hidrográfica, un área de tierra donde todo el agua drena hacia un río, valle, lago específico. Es una unidad lógica para la planificación de recursos naturales y uso de tierra. Muchas de las, por su topografía, muchas de las fuerzas y procesos de la naturaleza, como gravedad, precipitación, movimiento de agua, aire, suelo, fuego, todos interactúan en una cuenca. A la vez, las actividades del hombre que afectan suelo, agua, aire, etc., son más visibles y más medibles al nivel de cuenca. Como tomamos muestras de sangre del cuerpo humano para decirnos el estado de salud, mediciones de la cantidad, calidad, el régimen o la tasa de escurrimiento, nos dice muchísimo sobre la salud de la cuenca, el entorno, el paisaje donde vivimos y la comunidad donde vivimos. Habla por sí mismo. Ok. Perdón. Si la cuenca es una unidad de planificación, ¿qué escala debemos considerar? Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué tamaño es una cuenca? Más que todo esto depende en la escala del problema o oportunidad que estamos enfrentando. La zona de muerte en el Golfo de México tiene que ver con el escurrimiento de nutrientes, sedimento y contaminantes por millones de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y miles de ciudades en la cuenca Mississippi, del río Mississippi. Nuestra área de estudio para la conferencia, la cuenca del Valle de Ovel, tiene aproximadamente 28,000 hectáreas. La cuenca del Canal de Panamá, si nos interesa la protección o sustentabilidad de este canal, requiere planificación en una cuenca de 5,500 kilómetros cuadrados. Y la pérdida actual de tierras agrícolas donde vivimos allá en Fort Collins involucra en su cuenca con una extensión de 300 kilómetros cuadrados. Si estamos hablando de microcuencas, porque si trabajamos a nivel de microcuenca, este es una finca cerca de donde yo vivo, donde estamos enfrentando problemas de erosión y contaminación. Acabamos de remover más que 100,000 llantas de esas quebradas. Entonces, ya tiene la idea que la cuenca tiene que ver con el problema que estamos pensando, en este caso, provisión de agua para el Valle de Ovel, que involucra 28,000 hectáreas, 5 municipios, etc. Ok, con esto permítanme unas reflexiones personales. Creo que mi educación sobre condiciones en una cuenca empezó cuando era un joven pescador. Como mi nieto aquí, estamos viendo los cambios en los ríos y lagos desde cuenca arriba hasta abajo. Vi los cambios en la primavera, en el verano, en el otoño, antes y después de las tormentas. Empezaba a conectar el flujo, calidad de agua, presencia de insectos, especies de pescado, usos de tierra a la par del río o lago. Conectarlos con los buenos y malos lugares de pescar.
La oportunidad de leer el paisaje, sin embargo, requiere la oportunidad de pasar tiempo afuera. Y como ya mencionaron, para los jóvenes es aún más difícil hoy por la urbanización, por la constante, están alumbrados todo el tiempo. Entonces, tenemos que facilitar esas oportunidades. Esto es una de las cosas, creo que de mi vida he visto un cambio enorme en la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan afuera mirando cómo funciona el paisaje. Muchos años después, en los años 80, trabajaba como uno de los encargados de un proyecto regional de manejo de cuencas para Centroamérica, basado en Turrialba, Costa Rica. El enfoque de este proyecto fue usos de tierra que determinaba la capacidad de una cuenca de recibir, absorber y controlar el régimen de agua y proteger la calidad de agua. Muchos de los impactos a las cuencas en estos años en Centroamérica provienen de prácticas agrícolas en tierras marginales, con pendientes fuertes y susceptibles, el sobrepastoreo, la erosión fuerte de este sobrepastoreo, extracciones de madera y leña no manejadas y otras actividades que aumentaron la fuerza de la precipitación y reducían la absorción de agua en las cuencas. Esto obviamente resultó en múltiples impactos negativos a los embalses y a la vez a las turbinas en las plantas hidroeléctricas, porque se gastan más rápidamente cuando hay sedimentos de este tipo, maquinaria de fábricas, daño a los alcantarillados, la pérdida completa de ecosistemas en los ríos y lagos, muchos de los cuales proveían pescado y proteína para la gente local. Yo estaba pasando después de una tormenta y perdieron su sistema de agua, su captación de agua, diciendo que nunca habían visto escurrimiento de este tipo antes en la historia del pueblito. Pero también había muchas prácticas nuevas cuenca arriba. También estuvimos trabajando con diferentes formas de contaminación por aguas negras, químicos agrícolas e industriales y otras sustancias producidas por la actividad de todos. En las ciudades, el abastecimiento de agua se complicaba en estos años fuertemente por los barrios brujos, formados por a veces refugiados ecológicos, gente que simplemente no podían ganar la vida de las tierras gastadas por las prácticas que acabamos de discutir. Nuestro proyecto trabajaba para actualizar datos e información sobre planificación territorial con instituciones y decisores en todos los países de Centroamérica. Trabajamos con extensionistas para mejorar las prácticas de protección de ríos, pero las prácticas de conservación de suelos, usando muchas técnicas, barreras vivas, terrazas, prácticas de agroforestería, prácticas agrosilvopastoriles con los ganaderos. Y también ayudamos a establecer plantaciones de árboles como están haciendo en este momento para la cuenca aquí. Para leña,
y uso de construcción con prácticas de protección también de ríos y humedales. Esto fue un proyecto de 4 años. Parte del proyecto tenía que ver con la facilitación del establecimiento de áreas protegidas en las zonas manejadas para condiciones naturales, especialmente en áreas de suelos frágiles, pendientes fuertes, áreas de inundación y áreas con alta biodiversidad. Todo esto fue parte de este proyecto. En estos años, realmente el público no entendía el costo verdadero de proveer agua a sus casas y negocios. Ellos pensaron que el agua era de Dios, que era algo tan básico que debe ser casi gratis. No se daba cuenta los costos para pre- y post-tratamiento, impactos después de inundaciones, asistencia técnica, incentivar los cambios en las cuencas en cuanto a los usos de tierra cuenca arriba. Entonces nosotros involucrábamos en la extensión al público sobre el valor del agua. Pusimos en cada oficina donde la gente se acostumbraba a venir personalmente a pagar su cuenta de agua, daba un descuento de 20% si se puede sentar y ver un solo aviso sobre cuánto vale el agua. Era muy profesional con todas esas partes de los costos verdaderos. Usando talleres y conferencias, tours de campo, presentábamos los costos de sustentabilidad a los oficiales y representantes elegidos con la esperanza de verlos incluidos en los presupuestos del futuro. También creábamos la primera maestría en lo que es ahora manejo de cuencas allá en Catlev. Saltamos de nuevo. Al final de las cuencas son los esteros, manglares, corrales. Yo recuerdo un vuelo sobre Haití y la República Dominicana. Yo siempre pegaba a la ventana en estos años mirando. Como ayer había adelante de nosotros 2 campesinos que normalmente no vuelan, ¿no? Entonces estaban todo el vuelo mirando. Qué bueno. Esto era un hábito mío. Y vi que en Haití, donde había un fuerte sobrepastoreo, los ríos corrían y eran un mar marrón, café. Pero también se veía en la República Dominicana, donde había más áreas protegidas, los ríos llegaban mucho más claros. Las playas también eran lo que pensamos cuando pensamos de una playa tropical. Al nivel personal, yo empecé a bucear cuando fui un voluntario del Cuerpo de Paz en los años 60. He regresado a los arrecifes donde aprendí a bucear varias veces. He visto por debajo del agua el efecto en los arrecifes de la sedimentación y agroquímicos que venían de las plantaciones bananeras y otras prácticas. Regresando a ciertos arrecifes y cuevas y bancos donde siempre pescábamos y cosechábamos peces y langostas, me ha dado pena ver cómo se han emblanquecido, que están estos mismos lugares que eran un paraíso cubierto con musgo y sedimento. Debemos pensar que cuenca arriba, debemos pensar y acordar que el custodio de las cuencas también ayuda con el sostén del mar y mariscos. Debemos aprender a pensar cuenca arriba, cuenca abajo. Mi trabajo profesional de 25 años después estaba relacionado con el manejo de áreas protegidas, ambos en los Estados Unidos y aquí en América Latina. Y después de muchos años, mi filosofía
es que cada comunidad o región es más sustentable cuando hay una mezcla de buenos tejidos urbanos, tejidos pastorales y tejidos silvestres. Es decir, áreas naturales dentro de las ciudades, a través de las zonas de usos múltiples y por supuesto en áreas protegidas tradicionales como parques nacionales de CONAM y otras instituciones, refugios, etc. Y su forma no debe ser en islas. Áreas protegidas no deben ser islas. La forma debe ser dendrítica, donde hay algún nivel de infraestructura verde en todas partes del paisaje, visible y accesible a los residentes. Áreas protegidas deben existir dentro de las ciudades, dentro del paisaje agrícola, en tierras públicas y privadas. Yo soy agricultor ya y hemos conservado 60 acres de humedales con incentivos del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre, a la par de las tierras de producción. Es especialmente importante usar la designación de áreas protegidas en áreas más susceptibles a los impactos de usos intensivos, como áreas de mucho pendiente, áreas de inundación, áreas con potencial de deslizamiento, con alta probabilidad de incendios forestales, difíciles de controlar y áreas de alta diversidad ecológica. Obviamente, áreas protegidas tienen un muy importante papel arriba en la cuenca, donde un alto porcentaje de la precipitación cae, ambos aquí en México y en los Estados Unidos. Brincamos de nuevo. Por suerte, en la última década de nuestro trabajo en CSU, la Universidad Estatal de Colorado, nos llevó a México para colaborar con Ecosur, CONAM, ProNatura y otros. Y hemos tenido el privilegio de aprender algo sobre el sur de México, específicamente los municipios cerca de San Cristóbal y la lucha para la sustentabilidad aquí. Aprendimos y vimos los problemas de inundación, la necesidad de proteger la cobertura vegetal que abriga y protege una ciudad ubicada en una caldera vieja. Vimos el desafío presentado por el crecimiento urbano, presionando a las laderas alrededor de la ciudad y humedales adentro. Entre otros proyectos aquí, conjunto con ProNatura, el Consejo Municipal y otros líderes claves como Rodrigo, Camilo, etc., Romeo, vimos los esfuerzos de proteger humedales, los humedales que quedaron. Vimos también en los mapas de cómo eran. Y participamos en cómo proteger la corona verde, que amortigua la ciudad de inundaciones más fuertes, deslizamientos y que provee parte del agua de los manantiales. Una idea que todavía la gente está pensando o trabajando fue expandir el sistema de áreas protegidas, ambos de ProNatura y otras en colaboración con dueños de tierras privadas y el sector privado, como la gente amablemente aquí de la planta Coca-Cola. Hablamos de crear un sistema de áreas protegidas con senderos que tendría una serie de funciones. Permitir una presencia de guardas, visitantes, escolares, maestros, que forma en sí una defensa en contra de más invasión de tierras y para disminuir usos no apropiados.
y pudiera proveer recreación, educación y beneficios de salud para los ciudadanos de San Cristóbal. Y puede extender la estadía de los turistas que ahora no tienen tantos lugares para caminar y así aumentar ingresos económicos y mantener procesos hidrológicos, ecológicos y las comunidades vegetativas con su microclima y biodiversidad. Muchas de las cosas que se ve allá en los afiches atrás. Luego de discutir y pensar, había unos intercambios entre oficiales de San Cristóbal y Fort Collins para discutir cómo se desarrolla algo como esto. Luego, actualmente construimos... Luego, actualmente construimos... creo que un sendero que ustedes van a ver. Van a ver el mosquitero. Como con la gente aquí, como un ejemplo. Y aprendimos que hay desafíos que han retrasado, pero no parado, los esfuerzos en la cuenca, en la corona verde y las humedales. Esperamos con anticipación durante la conferencia oír y conocer el progreso sobre el Parque Lineal Kist, la corona verde y otros logros para la protección de la cuenca. Finalmente, son mis reflexiones personales sobre cuencas y sustentabilidad como agricultor de 45 años. Este quizás es un nuevo elemento. Muchos pueblos fueron fundados en zonas agrícolas, cerca de los mejores suelos, con mayor disponibilidad de agua. Desafortunadamente, dichos pueblos tienden a crecer sobre las tierras de producción, aptas para cultivar, con buena potencial para cultivación y convierten el agua de riego para agua potable. Esta es nuestra finca. Sustentabilidad a largo plazo también tiene que ver con nuestra capacidad de producir comida y fibra y manejar agua, ambos para agricultura y uso doméstico. Acuíferos de agua subterránea están disminuyendo, como Juan Manuel nos dijo. Por esto es el agua uno de los problemas más serios mundialmente. Y tendremos que contar más con aguas de superficie en el futuro. En nuestro condado hemos perdido 12% de la tierra agrícola bajo el riego al desarrollo urbano y exurbano en solo una década. Entre otras razones, el cambio de clima, más eventos de tiempo extremo asociado con ella, urge la mantención y distribución geográfica de áreas de producción junto con su agua, especialmente en zonas de riego. Mucha gente hoy día usa un nuevo término, cuenca de comida, food shed en inglés. Parte de la cuenca, manejo de cuencas es pensar en el food shed, el flujo de productos de la misma topografía que vamos a necesitar para sustentabilidad. Es difícil allá también, hay muchas entidades con quien trabajar. Estos son las empresas, asociaciones de riego, que cada con su autonomía, que hemos tenido que juntar para discutir con las utilidades urbanas cómo compartir el agua. Y en esto yo he estado trabajando por los últimos 6 años. Casi todos estos asuntos van a requerir subvención por el público.
y instituciones de conservación, junto con el del sector privado, junto con sus precios de comida subiendo un poco, precio de agua subiendo un poco. Hay herramientas nuevas que podemos usar como servidumbres ecológicos, acuerdos de compartir el agua entre agricultura y pueblos. Pero creo que tenemos que ser honestos sobre el costo de manejo de cuencas. En resumen, unas lecciones que creo que he aprendido. Primero, parte técnica. Hay que entender la capacidad de uso o lo que la tierra puede y no puede hacer. Un parte importante de la planificación es guiar la toma de decisión sobre usos intensivos y no intensivos y prácticas que están apropiadas en tal lugar. Segundo, para lograr esto, cada gobierno local debe tener un plan maestro de ordenamiento, luego un código de uso de tierra y, muy importante y quizás el eslabón débil, un sistema transparente para evaluar y aprobar o negar propuestas de desarrollo basada en los planes y que involucra elegidos profesionales y ciudadanos. 3. Aunque no son muy visibles, debemos calcular costos verdaderos de sustentabilidad, discutir estos con el público y sobre tiempo incluirlos en el costo de servicios y cuotas para desarrollo nuevo o usos que impactan. 4. En una democracia justa, difícil, ¿verdad? Mira nosotros. Sustentabilidad y buen manejo va a requerir incentivos y a veces subvenciones como pagos por servicios ambientales. Ambos para responder a la pobreza y para reconocer los derechos de propiedad privada, que no se puede escapar tampoco. 5. Acceso a infraestructura verde ayuda a mantener un público sano, atento al manejo de su cuenca, el valor de los recursos y limitaciones que tiene. Hay que crear nuevas oportunidades para una juventud aún más urbano y alambrado cada generación para que pudieran experimentar y aprender a leer el paisaje. Oh, yo veo esto con mis nietos. Wow, tengo que tomar tiempo de llevarlos afuera, si no, quedan pegados a la pantalla, ¿verdad? Eso no pasa aquí, ¿verdad? Aquí sí. Infraestructura verde es de igual importancia como nuestra infraestructura de caminos, puentes, sistemas de comunicación y puede reducir a largo plazo impactos y costos en cada comunidad, especialmente en zonas de peligro, mientras que provee una gama de beneficios ecológicos y sociales. 2 más. Aunque trabajamos con frecuencia a la escala de su cuenca, hay que ver una cuenca como parte de su totalidad arriba y abajo, colaborando con otras jurisdicciones y entidades, con planes regionales a veces. Y a veces, esto es la parte difícil, hay que soltar un poco de autonomía para esto. Es tan difícil donde vivimos porque cada gobierno local tiene mucha autonomía. Y logramos cosas, pero hay que trabajar fuerte para esto. Último, pienso que la sustentabilidad futura de nuestras comunidades en parte pide identificación y protección de desarrollo, del desarrollo y urbanización. Proteger y usar racionalmente recursos locales como agua, suelos productivos, como ustedes aquí, el río Fogótico. Qué pena.
sería perder esta zona de producción allá arriba, a la urbanización, bosques de producción, y todo esto, el énfasis local con el cambio de clima es aún más importante. Minimizar la dependencia en importación de otras regiones, minimizar la huella de carbono y mitigar cambios de clima y extremos. Bueno, estos son unos pensamientos espero que ayude a preparar la tierra para muy buenas discusiones y presentaciones de ustedes. Gracias. George, bienvenido. Carlos Perón, del Consejo Ciudadano. George, es muy interesante lo que ustedes hicieron en Fort Collins y me parece muy bien tu propuesta de presentación, pero la riqueza de ustedes y tu experiencia yo la sentí más en Fort Collins. Haber recuperado la cuenca, ¿verdad? El proceso de recuperación, el proceso de la intervención institucional del municipio, por llamarle de alguna manera, y la participación ciudadana, social que ustedes tuvieron. Ese río, ¿verdad? Esa contaminación que vivimos en Fort Collins, o que la vimos, y que después la vimos muy limpio, ¿no? Esa experiencia es muy rica. Esa la estamos viviendo hoy acá, de alguna manera. Entonces, si pudieras darnos una gotita de esa experiencia, sería muy interesante. Bienvenido, Guaras. Muy amable. Las oficiales, 3 personas aquí conmigo van a hablar sobre estos puntos, precisamente por eso están, y gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación de la experiencia que nos estaba expresando. Bueno, me presento, Eder Medina, estamos participando con el maestro Guillermo Toledo por parte del Colegio de Bachilleres y tenemos una experiencia la cual queremos enriquecer. Y bueno, el Colegio de Bachilleres es una de las instituciones que tiene bajo convenio, bajo, digamos, conservación, un área natural, una reserva llamada Canelar, en el ejido 20 de noviembre. Y bueno, es una de las experiencias que estamos tratando de promover. Sin embargo, pues por las condiciones de operación que actualmente tenemos, no tenemos aún la experiencia y desconocemos los mecanismos para poderle dar una planeación adecuada, como la que se podía observar acá. Y de igual manera, usted hacía un comentario que las áreas protegidas no deben verse como islas, sino como espacios dendríticos, y que dentro de las ciudades, dentro de los espacios ya sea rurales o urbanos, deberían verse también como espacios de filtración y todo eso. ¿De qué manera nosotros podríamos promover la implementación? ¿Qué mecanismos existen para poder generar que existan más áreas naturales protegidas? Quizás no a nivel estatal, no a nivel nacional, sino un poco más a escalas micro, como es la versión que estamos estudiando, microcuencas. ¿De qué manera se puede promover el que esas áreas naturales se puedan, digamos, estipular, se puedan gestionar para que la conservación se pueda desarrollar así? No sé si fue claro. Creo que esto merece una discusión el último día, donde podemos tratar de elaborar la complejidad de cómo tengo ideas, pero son demasiadas para este momento con otros ponentes esperando, pero no voy a olvidar esto. Muchas gracias.